Muy buenas noches para todos. Vamos a darle inicio a la sesión programada para hoy, septiembre 13, siendo las 8:05 de la noche. Por favor, levanten la mano si me escuchan bien, si me están recibiendo bien. Rafael, Arlet, gracias. Robert, Tatiana, ¿me escucha? El micrófono está abierto. Y estoy pegando el enlace para hacer el registro de la asistencia. Vamos a tomarnos un par de minutos para hacer el registro de la asistencia. Mientras hacen el registro, recordarles que estamos trabajando en la fase 2 del proyecto, análisis, y dentro de análisis ya trabajamos la actividad de proyecto 2. En este momento estamos trabajando la actividad de proyecto 3, especificar el modelo conceptual del sistema de información. Dentro de esta actividad de proyecto 3, estamos gestionando la actividad de aprendizaje 4, que se llama elaborar el modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, teniendo en cuenta los modelos tecnológicos de información empresarial, los requerimientos del cliente, normas, protocolos y modelos de calidad en el manejo de la información adoptados por la organización. Según revisamos hace un par de sesiones, en esta actividad de aprendizaje 4 nos estamos enfocando en 3 áreas técnicas, una que tiene que ver con el reconocimiento y empezar a afianzar nuestro dominio sobre el lenguaje de programación Java, el modelado de la arquitectura de software a través de UML y la visualización en la construcción de la base de datos, el modelado de la base de datos en la construcción del modelo entidad-relación. La próxima semana vamos a estar trabajando UML, entonces a partir de la fundamentación breve que estuvimos trabajando la sesión pasada, la que vamos a hacer hoy, es de ustedes y queda en ustedes el continuar fortaleciendo este tema de Java. Lo estaremos retomando más adelante, pero importante que hagamos una injerencia y un trabajo permanente en el desarrollo de nuestra habilidad por la programación en este recurso. Entonces, para la sesión de hoy me he fundamentado en un material que considero ya debieron haber trabajado, del objeto de aprendizaje Introducción al lenguaje de programación Java. Esta imagen corresponde al documento que está en el objeto de aprendizaje y que tiene una serie de recursos básicos relevantes y que nos permiten poder identificar ya el enfoque de la programación orientada a objetos a través de Java. En la actividad de proyecto anterior, si recuerdan ustedes, habían un par de objetos de aprendizaje que tenían una orientación a la construcción de algoritmos a través de diagramas de flujo. De igual manera, estuvimos trabajando al menos un par de sesiones en la construcción de algoritmos a través de diagramas de flujo. En esta actividad o en este objeto de aprendizaje, estamos haciendo una comparación en cómo reconocería yo si estoy modelando un diagrama de flujo y su representación en un momento dado en un lenguaje de programación como Java. Entonces vamos a hacer una descripción de esos recursos gráficos que nos permiten hacer el modelado y además vamos a estar haciendo una implementación de ejercicios que nos permitan fundamentar desde las estructuras básicas para la resolución de algoritmos cómo se implementan en Java. En un comunicado cuando publiqué el anuncio sugerí para que cuando se conectaran a esta sesión tuvieran abierto NetBeans,
por favor, con una X o un chulito, quienes tienen ya NetBeans corriendo en su computador. Robert y Tatiana. Tatiana, ¿tienes NetBeans para que lo corras y puedas desarrollar las actividades que vamos a proponer hoy? En el chat o el micrófono está disponible. Igual con Robert Alberto. A pesar de que el material, yo les voy a entregar los ejercicios resueltos, en ese momento donde nos estamos iniciando, pues es fundamental un poco el reconocimiento de la plataforma. Entonces, importante que tengan NetBeans porque, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Voy a dejar unos minutos para que ustedes vayan haciendo las implementaciones, las vayamos analizando, resolviendo inclusive problemas en el caso de que se presenten. Bueno, entonces, según recuerdan, para arrancar la resolución de un algoritmo de manera gráfica utilizando diagrama de flujo, lo hacemos a través de dos recursos, inicio y fin. Definir un inicio y un final en un bloque de sentencias en Java lo vamos a hacer con el signo de la llave o corchete. Cuando yo utilice una u otra palabra, llave o corchete, me estoy refiriendo a ese símbolo. Entonces me permite definir el alcance, desde dónde hasta dónde. Si recuerdan, este símbolo me permitía a mí establecer un concepto de lectura. A través de ese elemento vamos a leer datos. Pregunta Tatiana que si puede trabajar Eclipse. Sí, Tatiana, pero probablemente las orientaciones que yo dé en el manejo de menú pues no van a corresponder a las de Eclipse. Entonces, en ese orden de ideas pues podría haber algo de distracción. No tengo en ese momento corriendo en mi máquina Eclipse, entonces no te podría dar soporte inmediato en el manejo de la plataforma de Eclipse, pero técnicamente también se puede trabajar en Eclipse. Fernando y las últimas personas que se han conectado, tengan todos muy buenas noches. Estoy pegando el enlace para el registro de la asistencia. Recordarles que la sesión de hoy está orientada a la formulación de algunos algoritmos trabajando las estructuras básicas de Java y la propuesta es que ustedes las van a implementar. No voy a hablar tanto, sino más trabajo práctico, entonces fundamental que tengan corriendo NetBeans en sus máquinas. Más adelante en esta sesión vamos a mirar que si yo quiero hacer una lectura de datos, la podríamos estar manejando de dos maneras, como lo gestioné la sesión pasada, a través de consola o lo podría hacer a través de ventanas. Entonces, para hacerlo a través de ventanas, vamos a utilizar un recurso que tiene Java, una clase que tiene Java que se llama JOptionPane. JOptionPane. Si yo quiero realizar una transacción, si yo quiero hablar de un proceso como un cálculo, entonces esos procesos de asignación o cálculos que gráficamente los representamos a través de un rectángulo, entonces pues prácticamente sería una operación como la que estamos mostrando a la derecha en Java. Estoy haciendo una asignación, por ejemplo nombre, en algo que se llama res. Fundamental, importantísimo, no olviden la sintaxis, la manera como escribimos. Normalmente al final de cualquier transacción, todas las transacciones finalizan con un punto y coma. El punto y coma está aquí al final, el punto y coma está aquí al final. El punto y coma tiene un alcance. Normalmente, por ejemplo, aquí cuando hablamos de esta llave abriendo, de esta llave cerrando, ahí no va punto y coma. En las operaciones, en toda operación o transacción que yo esté definiendo, al final va punto y coma. Observen en esas operaciones que estamos indicando acá,
para hacer el ciclo repetitivo for o hacer este condicional if, que en la línea donde está el if no va punto y coma, en la línea donde va el for no va punto y coma. ¿En dónde va el punto y coma? El punto y coma va en las transacciones, en las capturas o en las impresiones cuando estoy utilizando por consola esta sentencia system out print, punto y coma al final de un proceso, punto y coma, al final de una entrada, punto y coma, al final de una salida, punto y coma. Importante recordarlo porque habitualmente estos pequeños olvidos o de ponerle a todo punto y coma pues nos va a generar error, o de omitir algunos punto y coma nos va a generar error. Entonces a eso me refiero yo con sintaxis, la manera como escribimos y que tiene todo un significado, cómo lo recepciona en este caso Java. En esa representación de los algoritmos tenemos nosotros aquí una representación de una transacción. Entonces, si yo lo miro del lado del programa, ¿yo qué estoy haciendo? En la línea 15, estoy declarando una variable que se llama mensaje. La naturaleza de la variable la estoy catalogando como algo de naturaleza string. Es decir, que me va a permitir almacenar mensaje. Es una variable que me va a permitir almacenar cadenas de carácter. Para definir una cadena de carácter debo utilizar la doble comilla. Y como es una operación, al final un punto y coma. Entonces, esa sería una manera de hacer una asignación en una variable cuando la variable la creo en el momento en que la voy a utilizar. Por otro lado, aquí estamos representando una salida. Entonces, si yo quiero generar esa salida para que el usuario la visualice, lo podría hacer de varias maneras. En este caso, por ahora, estamos trabajando por consola. Entonces, en la línea 17 estamos haciendo la representación a través de la sentencia system.out.println, entre paréntesis, el nombre de la variable, ¿cómo se llama la variable? Mensaje. Entonces, él por consola nos va a desplegar el mensaje que escribimos aquí, hola mundo. ¿Qué podemos decir de este bloque que tenemos acá? Nuestro archivo principal, que recuerde nosotros desde la programación orientada a objetos los llamamos una clase. Entonces aquí yo estoy definiendo mi clase. La clase la estoy llamando CLA de clase hola mundo. La manera como está escrito tiene significado. Eso se llama camel case, que donde la primera letra de cada palabra que estoy utilizando en la definición de, en este caso, la clase, va en mayúscula y el resto en minúscula. Hola, la H en minúscula. Mundo, la M en minúscula. Hola mundo, puedo yo visualmente identificar dos palabras. Y la primera parte con la sigla CLA de clase. Le puedo colocar el nombre que yo quiera. En este caso estamos llamando esta clase. Dentro de esa clase el ámbito iría desde esta llave hasta esta llave, y dentro de esa clase estamos definiendo un método. Si recuerdan ustedes, la definición de las clases son atributos y métodos. Esta clase no tiene ningún atributo, tiene un método. ¿Cómo se llama el método? Main. ¿Qué significa el método main? Que es el método que permite ejecutar la clase. Normalmente en los programas vamos a tener un método main. En alguna parte, en alguna clase de las que estamos implementando, va a haber un main. Esa sería la clase para este programa que me permite poderlo ejecutar. El alcance de ese método arrancaría en esta llave y terminaría en esta llave. La estamos declarando void, recordando que void no retorna nada, pública para que pueda ser utilizada este método por esta clase y cualquier otra clase. Como la vamos a utilizar dentro de esta clase, el método hay que declararlo
estático. Al correrlo, pues la salida será la visualización del mensaje Hola Mundo. Entonces vamos a empezar con ese ejercicio. Tienen abierto NetBeans, van a crear un paquete, llamen el paquete sesión 2. Yo llamé mi paquete sesión 2 y dentro de ese paquete creé otros archivos, pero desconozcan esta partecita, pueden llamar a su paquete, por ejemplo, sesión 2. Y ahí van a dejar esta clase que se llama cla Hola Mundo. Van a construir esa clase y lo van a correr y me van a comentar cómo les fue. Les voy a dar contados con el reloj 5 minutos. Son las 8:20, a las 8:25 retomo la conversación. Mientras tanto estoy pendiente del chat. Vamos a continuar. ¿Cuántos alcanzaron a hacer el ejercicio? Levanten la mano, por favor. Ok, gracias. Los que no alcanzaron, no se preocupen. Recuerden que ustedes tienen la presentación para terminar el ejercicio. Vamos a continuar revisando ahora lo que es el manejo de los condicionales. ¿Cómo establezco yo un condicional con esta sentencia if? ¿Cómo utilizo yo el if? Para manejar el if vamos a establecer una condición. La condición puede ser verdadera, estableciendo algún parámetro de comparación. A es igual a B, A es mayor que B, igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual, diferente. Entonces son las posibles combinaciones de comparación simple. Yo las podría manejar de manera compleja o combinada utilizando dos operadores booleanos o lógicos que serían y o. Entonces luego miramos su uso. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos definiendo una variable y la estoy inicializando con el valor 5. Aquí también estoy creando una variable b y la estoy inicializando en 5, que es lo que ustedes ven acá. Creo la variable a en 5, creo la variable b en 5. Y luego establezco una comparación, que si a es igual a b. Si a es igual a 10, eso es verdadero, él va a hacer esto, él va a desplegar un mensaje que dice que los números a y b son iguales. Entonces, en esta sentencia, él está haciendo el bloque de código que yo defina cuando la sentencia es verdadera. En este caso, él está escribiendo que los números, él está escribiendo los números, este más significa que está concatenando con el contenido de esta variable. La variable A tiene un 5, o sea que él va a imprimir los números 5 y concatena con la letra I y concatena con el contenido de B. 5 son iguales. Si esto fuera falso, entonces el falso, que es lo que estamos mostrando acá gráficamente, entonces el mensaje que él va a desplegar es que los números A y B son diferentes. Entonces, el ámbito de lo que él hace por verdadero se maneja a continuación en este bloque, y ese bloque está determinado por un conjunto de llaves. En su documento original, si entran a la plataforma, encontré unos errores de sintaxis, por no decir muchos. Entonces, lo que hice fue codificar bien y monté los códigos bien elaborados. Sin embargo, aquí estoy visualizando este punto y coma, y ese punto y coma no debería estar ahí. El bloque de este código, de este if, iría desde esta llave hasta esta llave, desde esta llave hasta esta llave. Eso es lo que él hace
si esta condición es verdadera. Este punto y coma ahí no nos está generando ninguna afectación porque sería como una operación como si yo tuviera una caja de estas en blanco. Pero pues definitivamente no debería estar ahí. Repito, lo que él hace aquí por verdadero es esta sentencia. Esa sentencia que es la que está aquí en la línea 20, estoy delimitando el rango de acción de verdadero con esta llave que abre y esta llave que cierra. Después de eso, pues él va a continuar acá. Y para nosotros que continúa ahí, pues sería venir a esta parte que es la que está delimitando el bloque de la transacción del método main, que sería hablar de el fin. Si es falso, si esto es falso, entonces voy a definir el falso utilizando esta palabra else. Después de la llave que cierra el bloque verdadero, entonces tenemos else para denotar el bloque de código desde esa llave hasta esa llave que él hace por el falso. Acabo de verificar que tenía el micrófono sin audio, entonces comentarles que ahora estamos haciendo la implementación del uso del if. En esta condición, entonces si esto es verdadero, él va a trabajar desde esta llave, ahí como me está mostrando, voy a borrar ese punto y coma que aparece en la diapositiva, no debería estar. Estoy mostrando el rango o el ámbito de lo que él hace por verdadero, else para denotar lo que él hace por falso y las llaves me están indicando el rango de código que él haría por falso. Si yo ejecuto este programa, él me dice que los números 5 y 5 son iguales. Pero si yo cambiara el valor, por ejemplo, que este no fuera un 5, sino que fuera un 10, y corro el programa, él me está diciendo que los números 10 y 5 son diferentes. Entonces, este flujo lo realiza si la sentencia es verdadera, este flujo lo realiza si la sentencia es falsa. Importantísimo, o sea, ustedes van a ver acá, van a decir, no, pero ¿para qué tantas llaves? Esas llaves vienen en parejas. Observen, esta llave está cerrando la llave del else, esta llave está cerrando la llave del if, esta llave está cerrando la llave que me abre el método main y esta llave está siendo relacionada con la llave que inicia la clase. Importante no olvidar porque el hecho de que yo emito una llave, eso ya nos va a generar error. Voy a dejar 5 minuticos para que hagamos esta implementación.
Respecto al comentario en el chat, Carlos sugiere, dice que si la condición dentro de los paréntesis debe ser verdadera. Entonces, hablemos de un principio y es que esta condición o es verdadera o es falsa. Entonces, si es verdadera, él va a trabajar la lógica que yo tengo definida ahí. Si es falsa, él va a trabajar la lógica que yo tengo definida por el else. Entonces, dependiendo del comportamiento que yo quiero, cuando esto sea verdadera, el código lo implementaría o en el bloque continuo, seguido, por verdadero, o si quiero manejar esta lógica por falso, lo tendrá que implementar en el bloque del else. La recomendación es que si estoy manejando un solo bloque de código, siempre lo maneje por verdadero. Cuando necesariamente hay que manejar los dos bloques, pues necesariamente se tendrá que implementar una lógica de negocios por falso. Levantemos la mano si quienes alcanzaron a hacer este ejercicio. Ok. Nuevamente el mensaje para todos. Si no alcanzaron a terminarlo en este momento, no hay problema. Después lo pueden finalizar. Igual yo les envío los archivos. En este momento sí, me parece es pertinente que visualicen cuál es la estructura que tiene la representación de mi algoritmo gráfico, cómo lo representaría en código. Vamos a mirar la siguiente implementación y es una manera combinada de utilizar el condicional if. Voy a evaluar esta condición lógica, que si A es menor que B. Si A es menor que B por verdadero, él hace esto, despliega un mensaje y finaliza. Pero si esta condición es falsa, si esa condición es falsa, él está haciendo, permítanme, aquí estoy buscando, si esa condición es falsa, él hace todo esto. Todo este bloque, todo ese bloque es lo que pasa si es falso. ¿Y qué tengo yo ahí? Otra condición. Lo que él hace por verdadero y lo que él hace por falso. Entonces, ¿cómo podría yo visualizar este bloque que coloqué yo dentro de ese cuadrado? Sería este bloque. Entonces, este bloque que estoy representando dentro de ese cuadrado se estaría implementando de esa manera. Mire, si A es mayor que B, si A es mayor que B, por verdadero, él me despliega que el número A es menor que el número B. Estoy revisando, como ese es el material original, lo estoy revisando y algo pasa ahí. Si A es menor que B, si eso es verdad, si A es menor que B, pues el número A es menor que el número B. Estamos totalmente de acuerdo.
Si no, y él pregunta que A es mayor que B, pues el número A tiene que ser mayor que el número B. Miremos acá, si A es mayor que B, él dice que el número de A es mayor. Aquí en el código está bien. En esta imagen, aquí hay un error. Entonces, si A es mayor que B, él va a desplegar este mensaje. El número A es mayor que el número B. En la primera acción, voy a utilizar aquí un símbolo para dibujarlo. En esta acción, o sea, voy a marcar ese pedacito como para identificar qué pasa cuando es verdad que A es menor que B. Entonces, si A es menor que B, él desplegaría este mensaje. El número A es menor que el número B. Entonces, esta condición, la que estoy marcando en rojo, si es verdadera, haría lo que ustedes ven acá dentro del cuadro que está marcado en rojo. Y si es falsa, haría lo que aparece aquí en este cuadro. Esta línea que está aquí, pues, se está repitiendo, la deberíamos borrar, solo dejar una. Voy a ir a NetBeans para mirar ese comportamiento en NetBeans. Entonces, ahora estamos hablando de este ciclo if. Entonces, si ustedes observan estas dos líneas, hay una línea que quedó repetida. Entonces voy a coger la línea y la voy a borrar. Listo. Tenemos el mismo código. Si A es menor que B, y eso es verdad, él me va a desplegar que el número A es menor que el número B. Si no, entonces él va a preguntar que si A es mayor que B. Si es mayor, pues él me va a desplegar aquí el mensaje que es mayor. Y si no, ¿cuál sería la conclusión? Que son iguales. Entonces el número A es igual al número B. Vamos a correr este programa. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 9 y 5. A es mayor que B. El número A es mayor que el número B. Ahora coloquemos acá en cambio de 5, 15. El número 9 es menor que el número 15. Y cambiemos aquí a 15. El número 15 y el número 15 son iguales. Entonces observen que él se está comportando bien en el manejo de ese condicional. ¿Por qué se dice que es un condicional anidado? O sea, yo lo podría estar colocando de esta manera también. Y este bloque de código que se está manejando acá es lo que se haría por falso respecto a este condicional. Si esta condición que está en la línea 15 es verdad, se hace la línea 17, pero si es falso, se hace el bloque que estoy marcando desde la 20 hasta la 25. 8:48, 5 minutos para implementar este ejercicio.
Bueno, voy a regresar a la presentación y miremos ahora las estructuras cíclicas. ¿Cómo representábamos el ciclo mientras en pseudocódigo? Generamos una decisión, o sea, se hace una evaluación lógica. Si esa evaluación lógica es verdadera, el bloque de sentencias que definamos, en este caso aquí hay 2 sentencias, y miren el flujo que tiene él, donde él viene nuevamente y pregunta. El bloque de sentencias que yo defino aquí se van a desarrollar repetidamente mientras esta condición sea verdadera. Aquí no me estoy refiriendo al if que estábamos manejando en el ejercicio anterior. Esta condición, visualizando la dinámica de la línea que vuelve a preguntar, estamos hablando de una estructura cíclica que se llama mientras, que en los lenguajes de programación se llama while. ¿Y cómo lo utilizamos? While, la condición, si esa condición es verdadera, él va a ser un bloque de código que arranca en esta llave y se cierra en esta llave. En este caso las líneas 15 y 16 se van a estar repitiendo ahí indefinidamente. ¿Cuántas veces? Indefinidamente, hasta que esta condición deje de ser verdadera. Cuando se convierte en falsa, él continuaría en la siguiente línea, que en este caso es la línea 18, que me lleva a mí a la finalización de la ejecución del programa. De alguna manera, en el bloque de código, cuando yo estoy trabajando el if, tendré que generar una variación en la variable que estoy utilizando en la condición para volverla falsa, porque si no lo hacemos, él se va a quedar ahí infinitamente y el programa se bloquea. En este caso, X está arrancando en 1. Yo aquí le estoy diciendo en la línea 16 que X es igual a X más 1. O sea que cuando él llegue ahí, X valía 1, 1 más 1, 2. Ahora aquí me va a dejar un 2 y vuelve y repite. 2 es menor que 5, sí, viene acá. X es igual a X más 1, 2 más 1, 3. Ahora X vale 3. Pregunta que si 3 es menor que 5, sí, entra nuevamente. 3, 3 más 1, 4, ahora X vale 4, vuelve y pregunta, 4 es menor que 5, sí, entonces viene y que hay en X, 4 más 1, 5, ahora me deja eso en 5. Él pregunta, X es menor o igual que 5, sí, vuelve y entra, que hay en X 5, que hace lo que hay en X más 1, 5 más 1, 6, ahora en X me deja un 6, viene y pregunta, X es menor o igual a 6, falso, se sale. Entonces, esa línea 16 me está permitiendo establecer un control de tal manera que cuando yo vaya haciendo una modificación sobre la variable X, cuando él venga a evaluar la condición while, se sale y finaliza. ¿Qué sucede si X originalmente es un valor superior a 5? Cuando él llega a la línea 14 y pregunta, suponiendo que X fuera 6, 6 es menor que 5, falso, entonces se sale y el bloque nunca lo realiza. Entonces es muy importante visualizar, tener claro con qué valor llega X al ciclo y cómo voy a modificar el valor de X para que en un momento dado esa condición se vuelva falsa y termine la repetición cíclica de ese, valga la redundancia, ciclo, mientras o while. Voy a ir a NetBeans para mirar la implementación de ese ciclo while y que lo miremos corriendo. Entonces, ese es el cuerpo del ciclo que estamos haciendo, imprimiendo el valor de X. Lo que vamos a hacer es imprimir.
X inicialmente vale 1. Entonces voy a correr este programa. Y él entonces, ¿qué hizo? X valía 1, lo imprimió, incrementó X, volvió a entrar al ciclo, imprimió 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa si inicialmente X no vale 1, sino vale 6? Voy a correr el programa. Imprimió 6. Ah, perdón, es que yo estoy mostrándoles eso, el otro, el que viene a continuación, el do while. El while. Les estaba mostrando la estructura que no era. Entonces, aquí está en mi ciclo while, mi condición. Entonces, X inicialmente vale 1. 1 es menor o igual que 5, sí. Imprime lo que hay en X1, incrementa X y ya no vale 1, sino vale 2. Pregunta y imprime. Entonces, me genera el comportamiento de impresión. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si X vale 6? Que no hace nada. El proceso terminó satisfactoriamente. ¿Por qué no hace nada? Porque 6 no es menor o igual que 5. Entonces él, pues ese bloque de la 14, o sea, él evalúa la condición en la 14. Luego las líneas del bloque, que son las 15 y la 16, pues nunca las va a realizar, ¿cierto? 8:59, 5 minutos para que hagamos la implementación de este ciclo while. Retomo a las 9:04.
Ok, vamos a continuar entonces. Levantemos la mano si alcanzamos a desarrollar el ejercicio por completo y lo alcanzaron a correr. Ok, Robert, Tatiana. Ok, bien. Nuevamente, si no alcanzaron, no se preocupen, yo los envío los archivos. En este momento me interesa que empecemos un poco al reconocimiento de la plataforma NetBeans. Mm, No está de más recordarles que si yo quiero crear una clase nueva, tengo que venir, le doy, estamos en un paquete, les dije que crearan el paquete sesión 2, entonces si están en el paquete sesión 2, clic derecho New y en New Java Main Class, ¿cierto? Él ahí me va a preguntar que escriba el nombre de la clase y él me habilitaría un archivo con, con esta característica. Él me va a mostrar un archivo limpio de esta manera. El paquete donde están trabajando, el nombre de la clase, que arranca en la llave, termina en la llave que me está marcando, y el método main, porque le dije que me creara una clase con método main. De ese código recordar, aquí estoy inicializando una variable, al final punto y coma, aquí estoy asignando un valor, al final punto y coma, aquí estoy haciendo una operación, una visualización por consola, punto y coma al final, una operación, punto y coma al final, y las llaves para definir el ámbito del código. Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esta es otra alternativa para manejar el ciclo mientras, que se llama hacer mientras, o nuestro ciclo do while. Aquí, a diferencia del while, observen que yo tengo aquí el bloque de código va desde la llave que se abre en el 12 a la llave que se cierra en el 15. Y aquí hay una condición while. Y aquí manejamos la condición lógica. En este caso, esta instrucción sí lleva un punto y coma al final, porque el bloque de sentencias que se repiten están entre la llave que abre en la 12 y la que cierra en la 15, o sea que las líneas 13 y 14 son las que se repiten mientras que esta condición sea verdadera. Precediendo esta llave tenemos la palabra reservada do, por eso hablamos nosotros del do while, que si lo leemos en español el do hacer, entonces le estamos diciendo que haga estas líneas mientras que esto sea verdadero. Nuevamente, de alguna manera tendré que cambiar el valor de esa X para volver la condición falsa. Si lo miramos en nuestro diagrama de flujo, entonces él viene, asigna este valor en la variable y vean lo que pasa. Lo muestra, incrementa el valor de X y ahora sí verifica si X es menor o igual que 5. Si es verdad, le estoy diciendo que vaya en el flujo, la línea, implicaría que él tendría que venir aquí y mostrar el resultado y volver a incrementar el valor de X y volver a preguntar. Y él se va a quedar en ese proceso mientras que la condición del ciclo while sea verdadera. Cuando deje de ser verdadera, él finaliza y termina. Voy a pasarme a NetBeans para mirar el do while, que era el que estaba compartiendo hace unos minutos cuando cambié aquí el valor. Entonces, el valor estaba arrancando en 1 y él entra en 1, imprime 1, aumenta en X1, ahora X vale 1 más 1, 2.
Observen esto, que la primera vez que él va a comparar, no compara con x valiendo 1, sino ya con x valiendo 2. ¿Por qué? Porque él alcanzó a hacer un bloque, el bloque de veces que yo quiero repetir, lo hizo una vez. Y ya el valor de x viene incrementado. Veamos el comportamiento. Entonces hace un momento noté yo ahí que algo pasaba cuando le dije x igual a 6. Si yo utilizo el ciclo while para imprimir los números del 1 al 5, con el ciclo while él lo va a hacer y ya lo acabamos de comprobar. Pero si yo utilizo el ciclo do while, él primero hace el ciclo y después compara. Entonces cuando yo le diga que imprima, pues él va imprimiendo el 6. Incrementa el 6 a 7 y pregunta que si 7 es menor igual que 5. Si lo es, se sale y alcanzo a imprimir un número. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que si yo estoy utilizando un ciclo, si yo necesito hacer un bloque de código mínimo una vez, trabajaría el do while. Pero si necesito restrictivamente hacer el bloque de código que se va a repetir siempre y cuando la condición necesariamente y explícitamente sea verdadera, entonces utilizaríamos el ciclo while. Vamos a hacer esta implementación ahora, el ciclo do while, y nos vamos a tomar 5 minutos, son las 9:10, retomamos a las 9:15. Bueno, continuemos. Voy a cerrar acá y ir nuevamente a nuestra presentación y miremos la siguiente estructura, que es el ciclo para o el ciclo for. Su notación, este hexágono. Entonces el bloque de código que yo defina en ese hexágono, aquí hay una operación, aquí hay una visualización, esta línea me estará mostrando que el flujo va ahí, significa que se repite. Cuando él finalice, entonces continuaría el flujo del proceso. En este caso, el alcance para manejar ese ciclo for sería este. La llave la arranco en la línea 18 y lo estoy cerrando aquí en la línea 21. Esta acción y esta acción sería lo que estamos representando en la línea 19 y en la línea 20. Es una estructura que tiene 3 parámetros. El primer parámetro está denotando un valor inicial. Manejamos allí una variable, un valor inicial para una variable. El segundo está representando una condición. Entonces, este ciclo se va a repetir mientras se dé esa condición. Y el tercer parámetro es un autoincremento. Observen que en los 2 ciclos anteriores manualmente yo tenía que hacer el incremento. En este ciclo do while, en esta línea 14, cuando yo hacía esa transacción x igual a x más 1, eso era lo que me permitía a mí incrementar x. En el ciclo while lo mismo, cuando yo hacía este x
igual a x más 1 era el que me permitía manejar ese incremento. Observen que aquí en el bloque de líneas no tengo un un y igual a y más 1, porque esa acción la estamos manejando de manera automática en ese tercer parámetro. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Estoy inicializando una variable res en 0, en res voy a guardar un resultado, el resultado dice ahí que es igual a 2 por i, donde i es el valor que está inicializando ahí el parámetro del for. Entonces, él va a coger este 2, lo multiplica por 0, eso lo almacena en res, y aquí va a hacer una impresión. Va a imprimir esta cadena, 2, espacio asterisco, lo concatena con el contenido de i, que hay en i, un 0, igual, y concatena igual, y concatena con lo que hay en res. Que hay en res? Un 0. Que imprimió? 2 por 0 igual a 0. Incrementa el 1, él verifica que si el 1 es menor que 10, sí, entonces ahora hace 2 por 1, 2, lo deja en res, y prácticamente aquí estaríamos multiplicando la tabla, como generando la tabla del 2. Voy a cambiar a NetBeans y miremos esa implementación del ciclo for, y aquí de pronto hagamos algunos ajustes para mirar los comportamientos. Observen. Entonces, vamos a correr el programa y miremos el comportamiento de la salida. 2 por 0, 2 por 1, 2 por 9, entonces me está imprimiendo la tabla del 2. ¿Qué pasa si i arranca valiendo, por ejemplo, 20? Miremos el comportamiento. Que él no imprimió, no hizo nada. No hizo nada. Entonces, miremos la lógica del ciclo for. Yo estoy manejando aquí una variable. Esa variable arranca con un valor. Lo primero que sucede es que él compara ese valor contra la condición. Si es verdadero, entra y ejecuta el ciclo. Si es falso, pues no lo ejecuta, que es lo que nos acabó de suceder. Si yo le digo, por ejemplo, que i vale 10, 10 es menor que 10, falso, o sea que se va a salir. Entonces, si yo lo corro, él no tendría que hacer nada. Efectivamente no hace nada. Si vale 9, 9 es menor que 10, sí, entra y me va a imprimir, me va a calcular 2 por 9, 10, 2 por 9, 18, lo guarda en res, imprime 2 por, como cadena de carácter, lo concatena con lo que hay en i, un 9, igual a lo que hay en res, 18. Él después automáticamente incrementa i. I vale 9, ahora queda valiendo 10, 10 es menor que 10, falso, se sale. O sea que él aquí solamente imprimiría la línea donde 2 por 9. Y efectivamente así es. Un poco para comentarles que aquí los ejercicios son predecibles, o sea, yo puedo predecir el comportamiento del problema. Yo sé exactamente cómo se debe comportar el programa. Aquí no hay vamos a hacer esto a ver qué nos genera como resultado. No, yo puedo predecir el comportamiento porque pues finalmente esto es un programa que hace lo que el usuario o el programador definió que iba a hacer. Entonces yo puedo definir el alcance. Por ejemplo, Elvis en el chat nos sugiere que si yo quisiera la tabla completa, pues la condición debería
cubrir aquí un menor igual, ¿cierto? Entonces ahí estaría arrancando en 9, imprimiría la línea del 9, luego esto lo incrementa a 10. ¿10 es menor o igual a 10? Sí. Entonces también imprimiría la línea del 10. Y ahí está. Finalmente, si yo quiero iniciar en 1 e imprimir la tabla del 1 al 10, lo haría de esa manera. Ahora, si ustedes no se saben la tabla del 23, pues lo único que yo tendría que hacer aquí sería decirle que maneje la impresión del 23. Esa es la tabla del 23. Hay un error, obviamente, porque aquí manualmente le dije 2 y que no es la tabla del 2, sino la tabla del 23. Y observen la dinámica. Obviamente que esto podemos hacer muchísimas modificaciones porque para no tener que hacer tantos ajustes acá, pues yo podría hacer esto, manejar una concatenación aquí, donde 23 sea una variable, donde él aquí multiplique lo que hay en la variable, pero como la variable no la he definido, la podría estar definiendo aquí a la variable y decirle que la variable la inicialice en 23. Lo único que yo tendría que hacer sería modificar este dato. Quiero la tabla del 74. Pero si además de eso yo quisiera identificar cuántas líneas quiero, es decir, no quiero los primeros 10, sino que yo quiero condicionar este límite, yo podría estar creando una variable con ese límite. Por ejemplo, le voy a decir que el límite sea 6. Y aquí en cambio de colocar el 10 voy a colocar el límite. Entonces él me va a imprimir la tabla del 74 del 1 al 6. Entonces podemos hacer muchísimas cosas. Observen lo curioso de esta tabla. ¿Sabían ustedes que 74 por 3 da 222 y 74 por 6, 444? Quisiera hacer, hagamos el límite 9. Uy, ¿sabían ustedes que 74 por 9 da 666? El famoso número del diablo. Uy, pero no hablemos de eso en este momento. Bueno, yo podría aquí colocar cualquier valor, hallar cualquier tabla. Yo quiero la tabla del 11 y quiero los primeros 12 términos. Observen. Es nuestra creatividad la que nos permitiría poder resolver lo que queramos desde la imaginación nuestra frente a cómo haría yo para cumplir con el requerimiento de un usuario. ¿De acuerdo? Voy a cerrar aquí para volver a la presentación y hasta aquí voy a hacer lo siguiente, les voy a compartir estos archivos. Les voy a mostrar cómo los tengo yo organizados. Entonces, ¿en dónde están? En documentos de programas, nosotros tenemos una carpeta que se llama NetBeans. En NetBeans recuerdan que creamos un proyecto que se llama Axi Virtual. Y en Axi Virtual tenemos una carpeta que se llama SRC. Ahí hoy creamos un package que se llama Sesión 2. Y en Sesión 2 tenemos unos archivos. Pero yo tengo dentro de Sesión 2 otra carpeta, la llamé así, AP3 barra al piso OA barra al piso Introlen Java. ¿Eso qué es? Actividad de proyecto 3, objeto de aprendizaje, introducción al lenguaje Java.
Y ahí tengo estos archivos. Entonces voy a coger esos archivos y se los voy a enviar. Para que ustedes los pongan a funcionar, pues deberían también tener dentro de sesión 2 esta carpeta, esa carpeta. ¿Cómo se los voy a compartir? Se los voy a estar enviando desde aquí, desde el Blackboard Collaborate. Entonces, archivo a transferir. Regáleme un segundo, estoy desde Collaborate. Localizando la carpeta. Esperen un momento, antes de decirle que sí, ya lo pueden descargar. Se fue el siguiente, todavía no, ya lo pueden descargar. Siguiente archivo, todavía no, ya lo pueden descargar. El cuarto archivo, todavía no, ya lo pueden descargar. Siguiente archivo, todavía no, ya lo pueden descargar. Último archivo, todavía no, ya lo pueden descargar. Les envié 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos, las 6 implementaciones que están en la presentación. Ya les indiqué dónde los deben ubicar para que no les genere error, en este package. Si ustedes tienen un paquete diferente, le dieron un nombre diferente, pues aquí tendrán que ajustar adecuadamente el nombre del paquete donde definieron la ubicación del archivo donde lo dejaron. Los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, las variables las hemos inicializado. El ejercicio que acabamos de hacer en este momento con el for, donde yo le decía que me generara la tabla del 72 o del 23, que me mostrara los primeros 6 elementos, pues lo hice muy quemando el valor de la variable dentro del código, pero pues definitivamente un usuario no va a tener acceso al código para hacer esas modificaciones. Necesito entonces generar un mecanismo que le permita al usuario una mejor interacción. Por ejemplo, con el teclado, que me permita capturar datos. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. Una es utilizando la clase Scanner. La clase Scanner está dentro de un paquete que se llama Java Útil. Digamos que la comunidad desarrolladora en el mundo de Java, los colaboradores en el mejoramiento de Java son millones de programadores en el mundo. Entonces, básicamente ellos lo que hacen son como librerías, que es una librería, un conjunto de archivos. Una librería, una biblioteca que es una compilación de libros. En el tema de la informática, una librería sería una compilación de archivos que tienen algún objetivo, o sea, una funcionalidad. Entonces, las librerías son eso, colecciones de funcionalidades. Entonces, más adelante miramos cómo utilizar la API de Java, que es un repositorio que me muestra cuáles son las librerías básicas que tiene Java. Ustedes podrían en un momento dado, si quieren hacer alguna implementación, es factible que sea algo habitual y común y que de pronto ya alguien en el mundo haya desarrollado esa
implementación. Inclusive, como negocio, a veces venden librerías que tienen funcionalidades donde yo lo único que tengo que hacer es utilizarlas, entonces no tendría que pensar en desarrollar. Pero bueno, nosotros sí, mayormente vamos a estar desarrollando código, a no ser que sean ya cosas muy generales o de uso común que probablemente ya alguien desarrolló. Entonces, la librería se llama Java Útil y de ese, bueno, se llama librería. Eh, y como nosotros estamos hablando de la organización de los archivos en paquetes, entonces yo podría estar diciendo que Scanner está en un paquete de una librería de Java, que es Java Útil. ¿Cómo hago yo para utilizarla? La tengo que importar. Entonces el mensaje para el uso de la clase Scanner es este. La clase Scanner de Java provee métodos para leer valores de entrada de varios tipos y está localizada en el paquete Java Útil. Los valores de entrada pueden venir de varias fuentes, incluyendo valores que se entren por el teclado o datos almacenados en un archivo. O sea, yo puedo tener un archivo con los datos y leerlos utilizando la clase Scanner. ¿Cómo hacemos para implementar el uso de Scanner? Entonces, yo tengo con el import en la clase donde necesito utilizar Scanner, pues tengo que importarla. Dentro de la lógica de negocio que quiero hacer la captura, entonces tendré que crear un objeto de naturaleza Scanner. Así como declaramos variables, cuando yo declaro una variable que tiene como naturaleza una clase, estamos hablando de la palabra crear un objeto o una instancia, o estamos instanciando. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Estoy instanciando la clase Scanner. ¿Cómo la estoy instanciando? De esta manera, con la palabra new de nuevo, new Scanner. Voy a crear algo de naturaleza Scanner que se llama teclado, entonces le voy a decir igual new Scanner y paréntesis que abre, paréntesis que cierra y punto y coma. En algunos casos se maneja un parámetro. En este caso, para poder hacer la captura por teclado, ese parámetro es el que ustedes ven ahí, system.in. Ojo con la sintaxis. Esta S está en mayúscula, aquí está en mayúscula, new va todo en minúscula, system, la S va en mayúscula, el resto en minúscula, punto in. Entre system e in no hay ningún espacio, todo va pegado. La sintaxis es muy importante. Cuando yo voy a capturar utilizando la clase Scanner, yo puedo estar leyendo datos de diferente naturaleza. ¿De qué naturaleza? Esto ya lo habíamos mencionado. ¿Cuáles son los tipos de datos que maneja Java? ¿Cuáles son los datos primitivos, los tipos de datos primitivos? Byte, double, float, in, long, short, string. Si yo quiero leer un atributo de naturaleza entero, o sea, si yo quiero leer un número entero, de la clase Scanner, en la instancia creé teclado, voy a llamar un método. ¿Cómo llamo el método? Teclado punto y el método. Entonces escribo teclado punto, si voy a leer un número entero, teclado punto next in. Si yo quiero leer un número, por ejemplo, 3.1416, puedo utilizar float o puedo utilizar double. Entonces tendría que darle next double o next float. Depende del tipo de dato que yo quiero leer. Por ejemplo, quiero leer un string, una cadena de carácter. Para un string le voy a decir next. O puedo usar next line para algo de naturaleza string.
Luego miramos la diferencia. En ese momento, ¿qué es lo importante que les debe quedar a ustedes claro? Que si yo quiero utilizar la clase Scanner para leer por teclado, tengo que utilizar una serie de métodos donde el método que yo utilice tendrá que tener relación con el tipo de dato que yo quiero capturar. Miremos esta implementación. Aquí estamos leyendo datos de diferente naturaleza. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Importar la clase Scanner del paquete Java Útil. La tengo que instanciar. En la línea 9 estoy instanciando esa clase. ¿Cómo la instancio? Scanner, espacio teclado, espacio igual a new scanner y entre paréntesis system.in, punto y coma al final. Pero eso no significa que en ese momento ya estoy habilitado para capturar algo por teclado. No, hasta que no llame de teclado un método, dependiendo del tipo de dato que quiero capturar, todavía no puedo digitar ningún dato. ¿Qué hace la línea 10? Imprime un mensaje, digite un número. En la línea 10 no significa que ya ahí estoy capturando, no, porque la línea 10 es para que él despliegue un mensaje en la pantalla por consola. En la línea 11 sí, observen acá. Teclado.nextIn es ahí cuando se genera un estado en la ejecución del programa donde el programa está esperando a que el usuario digite un dato de naturaleza entera, un número entero. Entonces le estoy diciendo al usuario digite algo que lo que él va a digitar va a quedar almacenado en entero. ¿Y qué es entero? Una variable que estoy declarando en ese momento. Entonces, ¿qué voy a tener en la variable entero? El número que el usuario digite. En la siguiente línea, estoy mostrando por pantalla un mensaje. El número digitado es concateno con lo que hay en entero. Y me mostraría entonces el contenido de la variable entero. Después de eso le estoy diciendo que digite un número con decimales. Ahora voy a utilizar NextDoor. De la instancia de escáner teclado voy a utilizar NextDoor para que el usuario pueda digitar un número con una fracción decimal, que eso lo guarde en una variable de naturaleza dour, que la voy a llamar real, y entonces después despliego el mensaje que el número que digitó lo concateno con lo que hay en la variable real. Y así habían otro tipo de variables numéricas, de acuerdo al cuadro mencionado en la diapositiva anterior. Si yo quiero digitar algo de naturaleza string, entonces lo hacemos llamando el método next y él va a capturar lo que yo digite como cadena de carácter. De la misma manera que estamos desplegando el contenido que hay dentro de esa variable que es de naturaleza string. Miremoslo en ejecución. Aquí está el programa en ejecución. Voy a ejecutarlo. Me está diciendo ahí, digite un número. Entonces le voy a dar un número entero. Que el número digitado es 23. Digite un número con decimales. Por ejemplo, 34.34. Aquí hay que verificar el carácter de separación de miles de su computador. Depende cómo esté configurado su computador. Este computador, cuando hice la prueba esta mañana, el separador de miles lo está manejando con una coma. Entonces él me está mostrando que el número digitado es 34.75. Digite su nombre y ahí está contenido, una cadena. Si yo le digo aquí, digite su nombre y apellido, y le digo, por ejemplo,
digito esto, vea que yo dejé un espacio, entre Pedro y Meléndez dejé un espacio. Él no me capturó todo, él solo capturó el nombre, el espacio, él ahí lo detectó como el final de la línea, el final de la cadena. Entonces, en este caso, no me serviría utilizar next. Miremos next line, qué comportamiento me genera al intentar. Miren, voy a digitar el número con decimal, pero no lo voy a hacer con 3,4, sino 3,4 para ver el que almacena. O no almacenó nada, me generó un error. Vean, esta parte es muy importante porque créanme que habitualmente nos puede estar sucediendo esto. Cuando algo está mal, él va a generar un error y ya va como muestra los errores de esta manera. Él dice que se ha generado una excepción. Más adelante en el curso vamos a hablar de qué son las excepciones. Más adelante en el curso vamos a hablar de qué son los hilos. Lo cierto es que para reconocer la dinámica de cómo se generó el error, yo tengo que leer esto de abajo hacia arriba. Él me está diciendo que se generó un error en la línea 15 del archivo leer datos. Si yo le doy un clic, él me está llevando a la línea 15. Y en la línea 15 pues está el mensaje de error y es que lo que yo digité no era double, por eso me generó el error. Entonces, si yo por ejemplo vengo acá y en cambio de darle un número entero le doy un número decimal, observen que él me está generando error y me está diciendo que el error es en la línea 11. Y el error en la línea 11 es porque él estaba esperando un valor entero, pero yo no le digité un valor entero. Con el next in le digité un valor doble. Eso luego miraremos cómo lo controlamos. Lo importante es que cuando se genere un error puedan ustedes poder hacer una visualización y un seguimiento para controlar el error. Y él aquí con el next double, con el en la parte del nombre, miremos el comportamiento. Él no está haciendo captura, él ahí pasó y con este next line no me está permitiendo. Ese next line es más para hacer una lectura de archivos, entonces no podría utilizar aquí next y por ahora la limitación de nuestro next me llevaría solamente a capturar el nombre. Si yo quisiera el apellido lo tendría que digitar en otra variable y concatenar. Hagámoslo de una vez. Entonces yo tendría que hacer algo así como esto. Digite su apellido. Voy a decirle aquí cadena 2 y que esto se llame cadena 1 y que él imprima cadena 1 y lo concatene con cadena 2, pero para que no quede pegado el nombre y el apellido, que aquí me deje un espacio. Y miremos el comportamiento. Digite un número, un valor entero, un valor con decimal, digite el nombre, digite el apellido, y ahí está mostrando concatenado el nombre y el apellido. Entonces, el alcance de esta clase Scanner nos permite leer por consola, generar una interacción por consola. Ahorita les envío la dinámica de este ejercicio y visualicemos ahora
Otra manera de pronto, digamos, más amigable en la interacción que estamos haciendo y es trabajar con algunos elementos gráficos, con ventanas. Yo puedo utilizar una clase que se llama JOptionPane. Cuando yo utilizo la clase JOptionPane, él me puede mostrar ventanas como esta que estamos aquí en la diapositiva. ¿Cómo hago yo para hacer la implementación de una ventana con el JOptionPane? Voy a utilizar un método de la clase JOptionPane que se llama showMessageDialog. Observe la sintaxis, 3 palabras. Show, la S va en minúscula porque es un método. La M de mensaje, la D de diálogo, mayúscula, el resto en minúscula. Este método tiene 2 parámetros. Los parámetros los visualizo separados por la coma. El segundo parámetro es el mensaje. Por ahora el primer parámetro lo vamos a cargar con el valor nulo. Si yo quiero desplegar un mensaje, lo haría de esta manera. JOptionPane, la clase, punto, showMessageDialog, el método, y los parámetros nulo, coma, y entre comilla doble, el mensaje que quiero que se muestre. Y ya, de esa manera tan sencilla, puedo desplegar un mensaje por consola. Miremoslo funcionando. Una línea que me va a desplegar un mensaje en una ventana. JOptionPane.showMessageDialog. Voy a correrlo y esta es la ventana a la que me estoy refiriendo. Ustedes no la pueden ver, estoy viendo que se ve negra. Espérenme aquí para compartirles lo que yo estoy viendo. Listo. Entonces ahí está la ventana. Operación realizada correctamente. Ese mensaje es el que estoy enviando como parámetro. Y un botón aceptar. Cuando yo le dé aceptar, él va a cerrar la ventana. Listo. Con JOptionPane, el método showMessageDialog para desplegar un mensaje. Si yo quiero capturar, por ejemplo, una ventana en la cual él me despliegue un cuadro de texto, un text box, un cuadro de texto para que el usuario pueda ahí digitar, o sea, yo necesito capturar información del usuario. Lo vamos a hacer utilizando este método showInputDialog. Todo es parametrizable, este símbolo lo puedo cambiar, estos botones los puedo cambiar. Digamos que el default o básico trae el botón aceptar y cancelar. Más adelante miramos las muchas posibilidades de combinación que podemos manejar con este showInputDialog. Si oprime aceptar, recibimos un string. Lo que el usuario digite acá, independientemente de que sea un número entero, un número de punto flotante, un número, una variable verdadera, falsa, un nombre, independientemente de lo que yo digite ahí, lo voy a leer como un string. Lo voy a leer como un tipo de dato string. Pero si lo que yo necesito es un número y el usuario digitó un número y él lo captura como string, ¿yo qué debo hacer? Lo debo convertir. Tendré que pasarlo al tipo de número que yo quiera o que necesite.
al tipo de dato que yo necesite utilizar. Entonces, miremos este ejemplo. En la línea 9, yo le estoy diciendo que utilizando la clase JOptionPaint, .shopInputDialog, entonces él me va a abrir este cuadro. Como parámetro le estoy enviando un mensaje, entre comilla doble. Ese mensaje que estoy mostrando ahí en comilla doble es el que se está desplegando acá. Aceptar y cancelar. Si el usuario le da aceptar, entonces lo que yo digite en este cuadro se va a almacenar en la variable nombre. Y después estoy utilizando el Show Message Dialog del JOptionPaint para que genere el efecto de la diapositiva anterior, para que haga una salida. Entonces en la salida le estoy desplegando fraternal saludo y lo concateno con el contenido que hay en la variable nombre. Y el efecto es el que ustedes ven acá. Si yo aquí le doy cancelar, él va a cargar nulo en la variable nombre. Este parámetro por ahora lo vamos a dejar nulo en el Show Message Dialog. Recuerden que esto se puede configurar, el mensaje que aparece aquí, el icono que estoy utilizando acá, los botones, eso se puede modificar. En este momento no es el alcance de la charla, vamos solamente a leer en este cuadro y en un momento dado a mostrar un resultado utilizando el Show Message Dialog. Como lo que a mí me interesa es utilizar la captura de datos, pues si bien él los captura como string, pues es muy importante hacer una transformación para que funcione como un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? El que yo necesite. Entonces para eso lo que vamos a hacer es una conversión. Ese string lo voy a convertir. Y observen acá. Esta es una variable string. Esta es una variable string. Esta variable, por ejemplo, se está llamando número string. Y es un string, 1, 2, 3, 4. Y aquí lo estoy imprimiendo. Nada nuevo. Pero si yo quiero coger esta variable que es de naturaleza string y la envío como parámetro para convertirla en un número de naturaleza long, voy a utilizar una clase que se llama long. Observen el dato primitivo, long con L minúscula. Todos los datos primitivos tienen unas clases asociadas, que es el mismo nombre del atributo primitivo, pero empieza con mayúscula. Long, observen para int, integer, para short, la S mayúscula, para byte, la B mayúscula, para double, la D mayúscula, para float, la F mayúscula. Repito, si ustedes colocan el tipo de dato arrancándolo en D, lo que están hablando es de la clase, pero si están hablando es del tipo de dato iniciando en minúscula, estamos hablando es de el tipo de dato primitivo. ¿Por qué hablar de las clases? Porque las clases tienen métodos. ¿Y cómo llamo yo el método? Con el punto. Entonces aquí lo que yo le estoy diciendo es, de la clase integer, llame el método parseIn. ¿Y qué es parseIn? Coja el parámetro y conviértalo en un valor entero. Como él lo va a convertir en un valor interno, lo que me retorna el llamado a este método lo va a guardar en una variable que estoy inicializando de naturaleza entera. El mismo concepto aplica
para todos los demás. Miremoslo en operación. Voy a ir nuevamente aquí a NetBeans y voy a buscar esa clase. Voy a cerrar por aquí todas estas clases y voy a ir a esa clase. Entonces, miremos esto en ejecución. Digite un número entero. Voy a digitar el número 456. El número digitado es 456. Digite un número con decimales. 46,6. 45,6. Él dice que el número digitado es 45,6. Digite su nombre. Y él dice, digite el apellido. Espérenme, creo que estoy... Su nombre es... Él me está ejecutando, es otra cosa. Es que yo estoy ejecutando... Espérenme. El anterior. No, estoy repitiendo el ejercicio anterior. No lo tengo juraba, pensaría que lo tenía implementado, pero no lo tengo acá. Ese ejercicio lo hice en otro computador. Bueno, retomando, básicamente lo que estamos haciendo es utilizando la clase integer o short y llamando un método que me permite hacer la conversión. Parse short, parse in, parselon, o sea, el método respectivo que me permita coger el parámetro de naturaleza string y convertirlo en un tipo de dato primitivo. Recordar cuáles son los tipos de dato primitivo, los números, byte, short, in, long para números enteros, con decimales o de coma flotante, doble y float, para manejar un carácter char y para manejar valores lógicos, true y false, boolean. Recordar la estructura de if-else, si esto es verdadero, lo que él hace por verdadero, si es falso, lo que él hace por falso. Organicé estas presentaciones, estas últimas diapositivas para tenerlas ahí como un material de apoyo. Los operadores para hacer las comparaciones, cómo los puedo representar. Los operadores condicionales, donde yo puedo combinar igualdades o relaciones con este i y con este o. Luego miramos cómo usamos este ternario y este comparación de tipo. Por ahora concentrémonos en este bloque y este i y este o. Hablábamos hoy del ciclo for. ¿Cómo defino yo el ciclo for? El ámbito del ciclo, dónde empieza, dónde termina. Los tres parámetros, el parámetro con el que arranca la variable que voy a utilizar, una condición y el autoincremento. El ciclo while. Hablamos hoy del ciclo while. ¿Dónde arranca? ¿Dónde termina? Esta condición hay que manejarla, por ejemplo, aquí con este autoincremento. El do while, ¿dónde arranca? ¿Dónde termina? De la misma manera, yo tengo que controlar el incremento para poder en un momento dado volver falsa la condición. Y finalmente, este switch no hablamos de él hoy, pero lo vamos a mirar en otra sesión, este switch. Pero aquí este switch lo utilizamos para ahorrar y no tomar, o sea, si yo necesito evaluar un dato, el dato de una variable,
que dependiendo del valor que tome él puede hacer muchas cosas, entonces utilizamos un switch. Por ejemplo, los días de la semana, si es lunes, ¿qué hace si es lunes? Si es martes, ¿qué hace si es martes? ¿Qué lógica si es miércoles? Entonces estoy hablando de un comportamiento. Por ejemplo, aquí estoy definiendo una variable color de naturaleza string y la cargo en azul. Entonces aquí yo estoy analizando qué color tengo almacenado acá. Aquí estoy verificando con este case si es azul, él va a ser esta línea 9. Si es rojo, hace esta línea. Si no es ni rojo, si no es ni azul ni rojo, entonces él hace lo que esté definido en el default. Pero esta implementación la miramos luego. Es muy interesante porque me ahorraría pensar en muchas condiciones if cuando lo que yo estoy haciendo es valorando un atributo. Y con esa diapositiva finalizamos la sesión de hoy. ¿Qué inquietudes tienen? Preguntas que tengan de esta sesión de hoy. Arlet pregunta que si les puedo enviar las diapositivas. El documento, como les comenté, ya está disponible para que lo descarguen de la plataforma. ¿En dónde está en la plataforma? Aquí, véanlo, ahí lo tengo. ¿Cómo llego ahí? Estamos en la fase 2, análisis. En análisis estamos en la actividad 3. Entonces seleccionan la actividad 3. En la actividad 3, al final, el último elemento es una carpeta. Esa carpeta se llama documentos de trabajo. Ahí está la presentación que trabajé hoy. De aquí en adelante voy a organizar las presentaciones de tal manera que las voy a ir pegando para que sea un material de apoyo en el ejercicio que se hizo. Voy a cerrar acá y sí voy a compartirles este archivo, el diálogo 1, que era el que desplegaba un mensaje, una ventanita de saludo. Todavía no lo descarguen, ya lo pueden descargar. El otro archivo que permite todavía no lo descarguen, ya lo pueden descargar, donde yo capturo el nombre y después despliego el nombre en un mensaje. Y uno que me permitía leer datos, el que me pedía un valor entero, un valor real y el nombre y el apellido. Ya lo pueden descargar. Preguntas de la sesión de hoy. Preguntas en el chat o en el micrófono. Mañana. Voy a verificar mañana un taller. Entonces voy a publicar un anuncio. En el anuncio les voy a adjuntar un taller donde cada punto del taller lo van a desarrollar como un archivo independiente. Entonces lo que van a hacer es implementar en Java algunos algoritmos. Estuve mirando el documento que tiene la plataforma y se queda corto en ejercicios, entonces les voy a proponer unos ejercicios para que los desarrollen. Van a tener toda la próxima semana para que los desarrollen, no los van a subir como evidencia, sino que los van a trabajar y yo más adelante les voy a pedir que me sustenten esos ejercicios. Es importante porque miren, la única manera de desarrollar la habilidad de la programación es practicando. Entonces, con lo que hicimos hoy,
con lo que hay en el objeto de aprendizaje de principios de Java, más los que venían trabajando de algoritmia, ya deben tener la capacidad de implementar esos elementos de algoritmia en Java. Entonces, para eso les voy a proponer unos ejercicios. Y como bien lo menciona Fernando, hay que practicar. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario para alcanzar ese dominio, el que sea necesario para alcanzar ese dominio. ¿De acuerdo? La próxima semana tenemos sesión el lunes para trabajar el tema de UML, o sea, recuerden que necesitamos desarrollar unas evidencias, entonces no nos podemos concentrar solamente en Java. No significa que no voy a volver a hablar de Java, por supuesto que sí, porque es el núcleo de la formación, el tema de programación, pero necesitamos combinar otros elementos, entonces vamos a hablar la próxima semana, vamos a hablar de UML. Y la siguiente semana vamos a hablar del modelo entidad-relación para la construcción de la base de datos. Y después volvemos a retomar el tema de Java. Para cuando retome nuevamente el tema de Java, los ejercicios ya debieron haberse desarrollado y probablemente en estos 15 días después de esos ejercicios van a desarrollar más ejercicios. O sea, necesitamos ir abordando las tres áreas de programación, de UML y de base de datos simultáneamente. Entonces es importante su disposición y tiempo para trabajar en estas áreas. La compañera de ética no ha publicado, pero de pronto mañana publicó un anuncio convocándolos a una sesión el próximo martes. Ya hicimos una de inglés esta semana, se generaron ahí unos compromisos. Ahora el martes vamos a estar con la compañera de ética. Les sugiero, por favor, los que están conectados perfectos son ustedes los que regularmente están en estas sesiones, pero es importante la gente que no se conecta para que lo haga porque pues de alguna manera van a concertar con ella algunas evidencias que están pendientes. Entonces, importante eso para que le pregunten y concerten un plan de trabajo con ella. No sé si tienen alguna inquietud adicional. Finalizo con el comentario que hace Fernando. Hay que practicar. También con el comentario que hace Elvis. Es importante que en estas bases hagan preguntas. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, tenemos nuestro escenario para el foro de preguntas. Importante que si tienen alguna duda técnica en esta resolución de problemas, en esto que hemos venido trabajando, en la configuración de NetBeans, en la instalación de NetBeans, es factible que les genere dificultades. Por favor, no se queden callados, no se limiten a visualizar la sesión porque no es suficiente. De su interacción depende realmente el éxito del trabajo de cada uno. Los invito entonces a estar pendientes y a acceder a la sesión del próximo lunes. Si tienen dudas, mañana voy a estar en el chat de 8 a 9 atendiendo las inquietudes que tengan. Por hoy, si no hay más preguntas, que tengan una feliz noche, descansen en el fin de semana. Nos vemos en la sesión del lunes. Si a alguien le interesa conectarse mañana por preguntas que tenga para resolverlas, con todo gusto. Recuerden retirarse del chat para poder hacer el cierre de la grabación de la sesión. Una feliz noche para todos.